Dale, por ahí online, no sé vos cómo estás de internet estos días, pero acá baja la señal a veces, y si lo grabamos online te sale de calidad. Pero está grabando para la compu, lo puse. Ah, bueno, bueno. La próxima le vamos a pedir al doctor Mora que haga de telonero con alguna canción. Yo creo que podría empezar a improvisar ahora. Podría empezar, ¿no? Qué martirio, pobre gente. Me voy a llamar al silencio nomás. Aprovecha que le bloqueamos el micrófono, Maxi, dale. Público cautivo se llama. Claro. Los tienen que aprobar a todos después. Claro. Ay. Bueno. Bueno, empezamos ya. 3. 54. 55. Cuando ustedes digan. Bueno, vamos a empezar. Sí. En este seminario grupal hoy está el plantel docente a pleno, incluido el doctor Humberto Jure y el doctor Metrevián. Estamos todos, creo que nos falta está el ninguno. profe Metrevián, saludo. Está el profe Metrevián también. Sí. Bueno. Gracias, tengo el teléfono bloqueado, digo el audio para no molestar. Un gusto, gracias. Nos encontramos nuevamente para volver a pensar en la complejidad que siempre invita a pensar la medicina familiar. Humberto es médico de familia y además desde hace algunos años es secretario de salud en la ciudad de Villa María, y digamos desde toda su experiencia y todo su saber, nos va a compartir alguna presentación que nos va a ayudar a reflexionar en este momento crucial de la pandemia, en donde empiezan a circular también otros discursos, porque además ya sabemos que la circulación viral seguirá un año o más. Entonces eso nos da una oportunidad de pronto para repensar el abordaje territorial de nuestras poblaciones. Invitamos como siempre a que silencien sus micrófonos en el principio de la presentación, así podemos escuchar más claramente, y en la medida que van surgiendo preguntas o comentarios, los anotamos en el chat, así después las recuperamos, y también va a existir la posibilidad de un intercambio en vivo al final de la presentación, ¿de acuerdo? Así que, Doc Humberto, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. La idea que habíamos hablado con el grupo de docentes es tratar de analizar un poquito qué pasa en el contexto de la pandemia COVID, justamente las dificultades que tenemos para abordar un problema para el cual no estábamos preparados, digamos, como equipo de salud, toda la implicancia que tiene una pandemia y cómo cruza tangencialmente todas las acciones que desarrollamos en nuestra cotidianeidad. Así que un poco quería introducir este tema, ¿no? Yo no sé si ahí se ve la primera diapo, ¿sí? Si no, la abro ahí. Supongo que Y ahí ponelo en modo presentación. Ahí está, ¿no? Así, perfecto. Programa de gestión territorial integral en contexto de pandemia COVID. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para desarrollar un programa que tenga que ver con la gestión integral, que es lo que nosotros proponemos desde nuestro modelo de salud colectiva, de medicina familiar y general, en este contexto de pandemia, donde hay una permanente tensión sobre un abordaje más propio del modelo biomédico versus un modelo más integral de abordaje de los problemas de salud. Para eso, hace poquito, comentábamos ayer, salió a la luz esta última encíclica del Papa Francisco, que cuando comencé a leerla me interesó muchísimo
porque ayuda a algunas reflexiones en tiempo de pandemia. Y encontré este video que resume los puntos de la encíclica, que dura 7 minutos y que me parecía de interés para que todo el equipo docente y los residentes lo pudieran ver y después analizar cómo se vincula esto con el modelo de cuidado que nosotros propiciamos, ¿no? Porque cuando decimos hay una tensión entre el modelo de enfermedad y el modelo que propicia la salud desde la perspectiva integral, implica que hay una tensión entre el curar y el cuidar, que eso va desde los orígenes de la medicina. En la antigua Grecia estaban la escuela de Cos y la de Cnido, y entre las dos había un diferente modelo de abordar los problemas de salud o enfermedad. Veamos si este breve resumen nos da un marco teórico inicial como para empezar a adentrarnos en el tema. Ustedes me avisan si se ve efectivamente. Si no, Marisa, haceme señas. Si se ve bien, está bien. Buenas. O sin leche. Y un pedacito de torta frola.
¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿se escuchó el video? ¿Se vio nada? ¿Se escuchaba la música? No. No se escuchaba la música, pero se leían todos los mensajes. Ah, se leía. Bueno, sí, porque hay que hacer algo para que se escuche. Sí. Bueno, pero yo lo que quería, retomando, ¿no? Un poco, digo, desde la perspectiva de salud, vieron en el video, hay como 7 puntos que tiene esta última encíclica, que traducida, su título significa todos hermanos, ¿sí? Versus algunas salidas individuales que nos proponen las circunstancias actuales, ¿no? Si nosotros los llevamos al campo de la salud, después el que quiera puede leer algunos resúmenes o algunos documentos que yo he pasado en el grupo sobre la encíclica, que es muy interesante, pero el primer punto, fíjense que a mí me impactó mucho, se refieren a las sombras. Y para nosotros, entiendo, trabajadores de salud, la pandemia nos pone esta sombra claramente en el camino, ¿no? Porque son más las cosas que desconocemos, las incertidumbres, la preocupación sobre de qué manera podemos abordar problemáticas que muchas veces y en la mayoría de los casos nos exceden. Y bueno, cómo frente a esas sombras nos comportamos, ¿no? Fíjense, el punto 2 dice: nosotros, equipo de salud, frente a esta situación, nos comportamos frente a un extraño en el camino, ¿sí? Frente a esta situación que afecta a toda la población, de manera indiferente, o nos comprometemos activamente y tratamos de dar lo mejor que tenemos cada uno y todos nosotros. Lo tercero, o el tercer punto, habla de la necesidad de un mundo abierto donde se respete la dignidad de la persona. En este contexto de sombras, donde es más lo que desconocemos que lo que efectivamente sabemos, donde adoptamos una postura de asumir con responsabilidad el rol que nos toca frente a la pandemia. ¿Tenemos un corazón abierto que respete la dignidad de las personas en toda su dimensión? ¿O juzgamos, cuestionamos, segregamos, limitamos, hacemos priorizar nuestra perspectiva ideológica sobre nuestra responsabilidad sanitaria? El otro punto dice la mejor política, que nosotros la podemos traducir, la mejor política de salud. La mejor política de salud debe tener ejes claros que siempre pregonamos desde salud familiar, desde medicina familiar, la dignidad, la justicia, el respeto por las personas, el replanteo de las estructuras y organizaciones desde una perspectiva de enfoque de derechos. Este punto es sobre el que yo quiero volver. ¿Cómo nos replanteamos nosotros la estructura y la organización de nuestro sistema sanitario en torno a las sombras que nos presentan la pandemia, y si lo hacemos efectivamente desde una perspectiva de derecho, respetando la dignidad de la persona? Otro punto es el diálogo, la amistad, el saber respetar las distintas opiniones, los distintos puntos de vista. Qué difícil cuando nos toca un rol de agente de salud poder respetar los distintos puntos de vista de las personas y en función de esto plantear lo que dice un camino de reencuentro. Entonces, en ese punto final yo veo una posibilidad que plantea también esta encíclica, que llevado al campo de la salud es, frente a las sombras que nos presenta la situación de pandemia, frente a los miedos y la incertidumbre que nos genera, nosotros desde una perspectiva solidaria, de dignidad humana, inclusiva, de diálogo, podemos construir caminos de reencuentro en cada una de las comunidades donde nos ha tocado desempeñarnos, donde nos ha tocado trabajar. Y esa es la mística que uno quisiera transmitir a todo el equipo de radicación de médicos en el interior.
Esta es la perspectiva que uno quisiera plantear desde el inicio, ¿no? Y fíjense, este punto que tomo yo, porque me da pie, yo les decía, che, nos corresponde a nosotros como residentes, como staff docente, replantearnos un punto, esto de las estructuras y organizaciones y la perspectiva de derecho. ¿Puedo hacer yo algo en torno a cómo se plantea el abordaje del problema de salud-enfermedad? Y hay una discusión que es muy presente hoy en nuestra sociedad. Y que en cada una de las... En el pueblo más chiquito hasta sé lo que dice el 77. La política no debe someterse a la economía y la economía no debe someterse a los dictámenes y paradigmas eficienticistas y tecnocráticos. ¿Sí? Desde esta perspectiva y desde la perspectiva sanitaria que nosotros propiciamos, nos cabe duda sobre qué está primero, la salud de las personas o la eficiencia, la tecnocracia y la economía. Ven cómo comienza a vislumbrarse dos modelos desde los cuales nos podemos parar para asumir los problemas de salud-enfermedad. Y esta es una discusión muy presente y me interesaría también que cada uno vaya teniendo y manifestando su opinión, ¿no? Hasta acá, si alguien quiere participar o hacer un aporte, yo no sé, Ana, cómo está planteado, o dejamos las preguntas para el final, ¿no? Dejamos para el final, pero si alguien quiere anticiparse o hacer algún comentario en el medio, lo escribe por chat y lo habilitamos antes. Hasta ahora no tenemos ningún comentario. Bueno, yo voy siguiendo cualquier cosa que te avisen a vos o por el chat. Perfecto. Y paramos un poquito. Bueno, entonces esto que yo les introducía es porque nosotros nos insertamos como residentes en un sistema de salud. Y en un sistema de salud pública, o sea, somos parte de un sistema de salud pública en una etapa de formación. ¿Cómo se estructura el sistema de salud en general en los lugares donde nos toca participar? Y en muchos de ellos no hay estructura de salud privada. Lo único que hay es el sector público. Y eventualmente, bueno, el subsector de la seguridad social, con algunas personas que son afiliadas a distintas obras sociales, principalmente el PAMI y el APROS. ¿Sí? Pero centralmente nosotros nos desenvolvemos dentro de salud pública. Ahora uno presupone, de acuerdo a este modelo, de que el sistema funciona como tal, porque así lo aprendimos en la facultad, o así nos lo presentaron y entendimos que hay un primer nivel, en el cual vamos a trabajar nosotros como residentes, un segundo nivel de mayor complejidad que puede o no existir, y el tercer nivel, que en todo caso, o entre el segundo y el tercero, que es el hospital de referencia, donde hago mis guardias, y todo esto funciona aceitadamente cuando uno deriva un paciente, cuando uno tiene un problema de mayor complejidad o de menor complejidad, y uno cuenta con todos los recursos necesarios en el primer nivel, y cuando tiene que derivar al nivel de mayor complejidad, generalmente no hay inconveniente, y la contrarreferencia es algo que siempre se produce. Eso es la teoría. A mí me gustaría mucho preguntarles en la práctica si esto funciona de esta manera efectivamente. ¿Sí? Si cuando yo he tenido que hacer una interconsulta, derivar un paciente, ha sido tan fluido como uno describe naturalmente el funcionamiento de un sistema, y en este caso un sistema de salud. En general, en mi experiencia es que no. Yo después les doy la palabra para que cada uno pueda contar cómo le va yendo con esta historia. En mi experiencia es que la mayoría de las veces no, y que en nuestro país los tres subsectores público, privado y de la seguridad social se entrecruzan, y que no terminamos de aprovechar adecuadamente los recursos, y que en el primer nivel a veces nos faltan los recursos básicos para acciones preventivas, y que a veces no nos podemos articular adecuadamente
con los niveles de mayor complejidad, y entonces introducimos el segundo concepto que está ahí en la diapo, que es el que utiliza Bourdieu, y que nosotros lo llevamos a salud y decimos, mira, en teoría es un sistema, pero la verdad que esto funciona como un campo donde convergen distintos actores, hay múltiples recursos, problemas, intereses, se conforman redes de relaciones con una relativa autonomía, ¿no? Como si pudieran funcionar una separada de la otra, y hay sí clara la consolidación por la apropiación o el predominio de uno o más capitales, ¿sí? Entonces, primer concepto que introducimos, concepto de campo. Segundo concepto, hay capitales en juego, ¿sí? Y esto lo toma mucho veces para decidir qué acciones de salud yo priorizo. Acá Humberto, Y mira, estos intereses... respondieron en el chat, perdón que te ¿Cómo? interrumpa, pero ante tu pregunta inicial si Sí. funcionaba bien esto en sus lugares, cataratas de no. No. Y algunos dicen ejemplos que por ahí para conseguir... Cataratas de no. Bueno, entonces estamos en general de acuerdo. Salvo algunos casos que podrá ser, pero... Que algunos dicen que les reciben... A ver, por que tienen ejemplo, ¿qué? profesionales conocidos o que les resuelven más cosas, diagnósticos de COVID, que otros diagnósticos en este momento. Bueno, ahí no te pude escuchar muy bien, Ana, pero de todos modos, en general, viste, uno siempre dice que no. Y lo interesante es que cuando uno pregunta en el sector privado, la respuesta es también no, y si preguntas en el PAMI es no, entonces es como complicado articular esa idea teórica de sistema que todos tenemos, ¿no? Claro. Entonces, fíjense, esto no sucede por casualidad, y esto es un poquito lo que yo quería que como residentes podamos pensar también, que hay capitales en juego, ¿sí? Un capital económico, hay intereses que se mueven en torno a las decisiones sanitarias, hay un capital social, ¿no? Que está centralmente regido por las relaciones sociales, el capital cultural, el que nos da el conocimiento. Ustedes saben que los médicos, a partir de nuestro conocimiento, tenemos mucho poder sobre las decisiones de la comunidad, ¿sí? Entonces no tenemos que ser inocentes, porque lo que yo diga a una persona, a su familia, puede tener mucho impacto en ese contexto. Entonces, para tenerlo en cuenta, porque además del capital cultural, tengo un capital simbólico que me da el ser parte de un equipo de salud. Y ese capital simbólico en un tiempo de pandemia tiene mucha significación y está claramente legitimado. Es decir, las personas van a escuchar lo que digan los médicos. Entonces yo tengo que ser muy serio en lo que digo y muy coherente en lo que hago. Sabiendo que los distintos agentes que están en el campo de la salud compiten por acumular estos capitales. Tratan de construir o producir rupturas de estructuras del campo en procesos de colaboración o clara confrontación, ¿sí? Cuando hay distintos modelos de salud vigentes, es posible que haya confrontación de intereses. Y yo quiero priorizar unas acciones y otro grupo de personas vinculadas a salud quiere priorizar otras. Eso es muy común que suceda en la práctica. Cada jugador realiza su juego en función de incrementar o adquirir capitales. Estas acciones siempre están ligadas a intereses que no siempre son racionales ni reflexivos. Y todos los juegos se realizan al interior de estructuras, ¿sí? Yo tengo un documento como el que presenté inicialmente, que para mí es un documento ecuménico, no solamente para los católicos, digamos, sino que tiene un alcance universal, donde dice que uno debiera priorizar, ¿sí?, la vida de las personas por sobre los intereses económicos, por ejemplo. Y a mí, desde la perspectiva de salud,
No se me ocurre otra posición. Pero no voy a pretender que todas las personas piensen iguales. Evidentemente, eso no va a transmitir a todos como equipo de salud, es que nosotros adaptamos el discurso que no nos pertenece. Si yo, como médico residente, adopto el discurso de un economista y no estoy siendo consistente con lo que yo elegí para mi vida, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser abierto al diálogo, proponer la mejor política de salud, buscar el camino de encuentro, porque eso implica salud y bienestar y calidad de vida, pero mi posición tiene que ser muy clara. Ante cualquier debate, yo estoy con la salud, primero. Si no hay salud, no hay economía posible. Todos estos juegos se realizan al interior de estructuras, y cuando estas estructuras están sustentadas en intereses económicos, y por eso toman otra posición, y bueno, yo tengo que tenerlo en claro, porque si no me estoy engañando a mí mismo, aún incluso dentro de salud pública. Y sepamos claramente que estos capitales principales que recién enumerábamos tienen mucho que ver con los modelos de atención que pueden generar desigualdades y exclusión al interior del propio campo. ¿Sí? Porque mucho se habla de atención primaria de salud. ¿Quién no escuchó en el discurso de cualquier autoridad sanitaria? A ver, yo como secretario de Salud de Villa María, vivo hablando de atención primaria de la salud. Ahora, atención primaria de la salud tiene 4 ejes básicos, sin lo cual no hay atención primaria. El primero de ellos es garantizar accesibilidad. El segundo, el uso racional de los recursos. Eso implica uso racional de tecnología, uso racional de medicamentos, fíjense. El tercero, la intersectorialidad, articulación de diferentes sectores para ejecutar la política de salud. Y el cuarto, más importante, la participación comunitaria. Son las 4 patas de la mesa que sostiene cualquier estrategia de atención primaria de la salud. Ahora, cuando yo voy a ver en la realidad cómo esto se efectiviza, lo que me voy a encontrar en la práctica, y acá viene la segunda pregunta, querido presidente, ¿es atención primaria de salud una estrategia integral e integrada, como ha sido definida en Alma Ata, o es la medicina para pobres que algunos piensan? Porque hay una diferencia abismal entre las dos concepciones. Segundo punto, el vasto espectro de prestaciones que se ofrecen producen un abanico de rentabilidades que ha empujado a los agentes interesados en el capital económico a concentrarse en las prestaciones de alta rentabilidad y en las poblaciones sanas con poder de pago de seguros médicos. Eso es lo que prima en nuestro sistema y en nuestro modelo militar. ¿Sí? ¿Escucho? Bueno, esto es lo que prima en nuestro sistema sanitario. Seguros médicos de alto costo para pocas personas, medicina pobre para pobres, para la mayor parte de la población, sostenida por el Estado, y concentrar prestaciones de alta rentabilidad en pocos agentes que concentran el capital económico. Esta manera de pensar la salud que se instaló a partir de la década del 90 es una realidad vigente. ¿Y por qué entro en esta conceptualización? Porque cuando se produce una situación tan crítica, estas sombras que hablábamos en el primer punto de la encíclica, como es una pandemia, esto se agrava y se profundiza. Y lo que quisiera yo es que los médicos de familia tengamos muy presente que es necesario adoptar una conducta proactiva para identificar la población más vulnerable, porque indefectiblemente es la que queda afuera. Cuando digo afuera, es la que se enferma y se muere,
¿Sí? Para eso tenemos que pensar sistemas integrados de salud que permitan que las personas vulnerables tengan garantizado el acceso, que es el primer punto que referíamos de la atención primaria. Garantizar accesibilidad. Ahora, eso no se da espontáneamente, porque en el campo, como referíamos, hay intereses. Hay intereses económicos, hay intereses de conocimiento, hay distintos intereses sociales, de favorecer más a un grupo que a otro. Entonces yo lo tengo que reglamentar. Y este es un primer mensaje que quiero transmitirles, que nosotros, frente a estas situaciones de inequidad, y para tratar de salvar esa brecha, lo que hicimos en el municipio es proponer una ordenanza municipal, que fuera aprobada por todos los bloques de concejales, independientemente del sector político al que pertenezcan. Y en esa ordenanza nos tenemos que poner todos de acuerdo sobre cuáles son las líneas ejes que van a conducir nuestras acciones sanitarias. Porque si nosotros lo dejamos librado al azar, en la práctica las cuestiones siempre se acomodan para el lado de lo que más tienen. Y desde la medicina familiar y desde la salud pública, nosotros tenemos que pensar centralmente en los más vulnerables. Para que el sistema dé respuesta, pensamos una ordenanza. Y esta es una propuesta para los residentes también, porque habrá lugares donde charlando con el intendente, el director de salud o el secretario de salud, decirle, sí, si pensamos un documento que logremos en acuerdo de todos, que no hay que hacer, no es que uno se sienta en un escritorio y lo construyamos entre todos y veamos cuáles son las acciones prioritarias para este lugar, para esta comuna, para este municipio, para esta ciudad, que pueden dar respuesta a las necesidades prioritarias de salud que tenga la población. ¿Sí? Cuando uno habla de programa de gestión territorial integral, el primer punto que nosotros pusimos en la ordenanza es la territorialidad. ¿Sí? Entonces este es el segundo mensaje. Si el primero es, si podremos hacer una ordenanza o ponernos de acuerdo sobre qué acciones son prioritarias en este campo de la salud donde a mí me toca trabajar, el primer concepto a tener en cuenta es cuál es el territorio donde lo vamos a desarrollar. Cuando los pueblos o comunas son más chicos, es más fácil definirlo, porque hay un contacto más directo con las personas y todos nos conocemos, ¿sí? Porque la territorialidad incluye el concepto de población bajo cuidado, bajo responsabilidad, o población a cargo, ¿se entiende? La idea es que yo tenga un territorio con una población con nombre y apellido bajo mi responsabilidad. Y acá empieza una tensión muy fuerte. Una cosa es que yo me siente en un servicio, en el modelo, si ustedes quieren, hospitalario, atender la demanda espontánea que surge ante la enfermedad, y otra cosa que en un territorio yo adopte una conducta proactiva de búsqueda y captación de la población más vulnerable, a la cual yo tengo la responsabilidad de llegar con acciones preventivas. ¿Sí? Primer concepto. Oiga, doctor, eso en la práctica no es tan sencillo, pero obviamente que lo sé. Pero está bueno que se pudiese escribir, está bueno que lo tengamos como prioridad, está bueno que nos propongamos, definamos un territorio y definamos una población a la que principalmente queremos llegar. ¿Sí? El segundo concepto es el de la interdisciplina. Yo les dije intersectorialidad e interdisciplina es otro punto central de la atención primaria. Yo no puedo resolver, mucho menos como residente, desde el conocimiento que tengo, el problema, el abordaje del problema del campo de la salud en mi territorio, por más pequeño que sea. Necesito la conjunción de otros conocimientos. Fíjense que después vamos a ver que la pandemia
requiere en su abordaje de otras disciplinas que tienen conceptos mucho más interesantes para el abordaje comunitario que el que podemos tener nosotros como médicos, como pueden ser los sociólogos, los antropólogos, los trabajadores sociales, ¿sí? Y uno dice, che, bueno, pero en mi pueblo no vamos a tener un antropólogo. No, pero en el equipo de todos los residentes y en el equipo que integramos y demás, por ahí podemos empezar a ver la dimensión social que esto tiene. Porque ya vamos a ver qué tan importante es esto y cómo la pandemia nos ha puesto sobre la mesa la importancia que tiene la dimensión social. Para eso la interdisciplina es central. Ahora yo puedo tener un territorio definido con una población, trabajar con un equipo interdisciplinario, pero no garantizar la participación de la comunidad. Y si no está garantizada, tampoco es atención primaria. ¿Y cómo la garantizaríamos? Y si hay que buscar espacios para que la gente pueda opinar y decir, porque yo le estoy imponiendo medidas desde lo sanitario que algún grupo de población puede no comprender, puede no terminar de acordar, que no le parezca o que le afecta directamente en su situación. Yo necesito reunirme con la gente e intercambiar puntos de vista y entender que si bien yo tengo un capital de conocimiento y un capital de poder social y simbólico muy importante como médico, no lo tengo que usar tanto para reafirmarme individualmente como para permitir la participación de la comunidad en la elaboración de las acciones de política sanitaria. Y acá los residentes podemos tener un rol central. Ya vamos a ver alguna idea de cómo podemos convocar a distintos representantes de la comunidad para que nos ayuden a definir algunas estrategias. La integralidad, esto de ver todas las etapas del ciclo vital, y ya vamos a ver por qué es importante que yo no me enfoque únicamente en el proceso mórbido de la persona individual, porque ese es el modelo biomédico que resuelve una partecita de la historia y a veces ni siquiera la termina de resolver si no lo pone en el contexto familiar y comunitario y si incluso no abarca el ciclo vital de esa persona también, ¿no? Esa es la esencia de la medicina familiar también. Por eso existe nuestra especialidad. Si yo no tengo integralidad en mis acciones y no soy médico de familia, conviene que me dedique a una especialidad o una subespecialidad, ¿no? Cuando nos dicen, ¿cuál es la diferencia con la clínica médica? Acá, integralidad, ¿sí? Porque trato de ver a ese problema de salud en el contexto familiar y comunitario. Ese es mi desafío como especialista. El otro punto, la intersectorialidad. Si la interdisciplina es fundamental, incorporar a otros sectores, más allá del de salud, es también básico. Si no, ¿cómo abordaría ciertos problemas que me presenta hoy la pandemia, como son algunos vinculados a seguridad ciudadana, o al área de educación y cultura, o al área de inclusión social, por ejemplo? ¿Sí? Y el otro punto, que me parece que es lo más destacable de este trabajo que estamos haciendo en conjunto, es esto que hoy estamos compartiendo, la educación permanente. Entender que porque uno terminó de estudiar y tiene su título de grado, esto no se termina, los médicos lo tenemos muy presente, pero no es por la voluntad individual de cada uno. Tiene que haber un plan y un programa sistemático de educación, de capacitación, de intercambio de experiencia, de cruzar puntos de vista. Por eso a mí me encanta esto que está sucediendo con la coordinación del doctor Metrevian, de la doctora Dioni, porque esta es la manera de trabajar, de sentir que tenemos una red que nos contiene, una red donde nosotros podemos expresar nuestras dudas, inconvenientes, y podemos ir aprendiendo y haciendo en el mismo momento, ¿no? Entonces somos parte de la historia que, como dice Freire,
se hace y se rehace mientras la vamos haciendo. Se hace y se rehace mientras la vamos haciendo. A mí me tocó el desafío histórico de ser residente en un contexto de pandemia. Esto sucede una vez cada muchos años, ¿sí? Entonces, para mí es un desafío sustancial que me va a marcar para toda la vida. Y lo hago en un contexto de educación permanente, de capacitación. Tengo esta oportunidad que a su vez se transforma en desafío, ¿sí? Si uno va a definir territorios, está bueno que en el campo que nos toca trabajar, dividamos nuestra comuna o ciudad en zonas. Y esto nos va a permitir, porque van a ver que en cada lugar de la ciudad hay necesidades que son distintas, y la comunidad plantea algunas prioridades que por ahí nosotros no teníamos presente o no teníamos como fundamentales, ¿sí? Este es un mapa de Villa María, yo lo puse acá para decirles como ejemplo, ¿no? Dividimos en 5 zonas. Una es la zona del centro, que siempre se lleva en toda ciudad pequeña, y bueno, es por donde pasa y en las ciudades grandes también, ¿no? La mayor cantidad de movimiento de gente y de recursos y demás, y de casos COVID, si ustedes quieren ahora, el 80% en la zona roja, esa que ustedes ven, que tiene el número 5, esa es la zona del centro de la ciudad. Y nuestros CAPs están centralmente, nuestros centros de atención primaria, son 13 y están distribuidos en toda la periferia. Y esa periferia la hemos dividido en 4 regiones: noreste, noroeste, sudeste y sudoeste, ¿sí? Es como un modelo para decir, bueno, si hablamos de territorialidad, dividamos el territorio en zonas, ¿no? Y ahí tenemos cómo están distribuidos los centros de salud. Nosotros en Villa María tenemos la particularidad de que hay una asistencia pública, que es esa que está ahí en el medio, que tiene la mayor cantidad de consultas, y es el centro de segundo nivel. Y después tenemos obviamente el Hospital Regional Pasteur, que algunos de ustedes conocen porque hacen sus guardias ahí, que es el hospital de referencia. Entonces, repasando un poquito todo lo que decíamos, ahora le vamos a dar este concepto y este marco teórico de la salud colectiva, que ustedes ya han hablado algo cuando vieron lo de paradigma, ¿sí? Entonces, hay 3 aspectos que me parece central en función de lo que venimos hablando, que ustedes pueden repasar: el de salud colectiva, el de determinación social de la salud y el de los aportes de la epidemiología crítica. La salud colectiva, porque es un instrumento clave en la práctica social como conjunto de prácticas y saberes que pone en marcha una sociedad para conocer su salud y transformarla. Y es una expresión contrahegemónica de las prácticas habituales en salud pública. En este estudio de las relaciones entre morbilidad y las condiciones materiales de la población. La salud colectiva incorpora el concepto de determinación histórica y social de la salud en la población. Y el proceso salud-enfermedad es concebido como un producto social, en un devenir histórico, en una sociedad concreta. Fíjense que se repite sistemáticamente la palabra social, en el primer párrafo, en el segundo, y como dice la profesora Laura, profesora de la UNAM de México, los procesos sociales no son mero contexto externo a la salud, sino que se reconoce que las generan, y la salud es entendida en sí misma como un proceso social, ¿sí? Entonces, otra pregunta que les dejo: ¿es la salud un problema biomédico o biológico, si ustedes quieren, o es entendida como un proceso social? Y acá vienen 2 modos de pararme frente al problema. Sean los problemas habituales que tenemos que enfrentar en una comunidad como agentes de salud, sea enfrentar una pandemia como la que nos ha tocado transitar, ¿sí? Y el otro concepto, que es uno de los ejes clave, es el de epidemiología crítica. Y en la salud pública, que es donde nosotros nos desempeñamos,
para el abordaje colectivo de los procesos salud-enfermedad, se hace necesario el aporte de la epidemiología. Esto de parar para ver, epidemiología significa epi, sobre, demos, pueblo, logos, estudio. Estudio de lo que pasa sobre el pueblo. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué diferencia tiene la epidemiología crítica? Que no es solamente para estudiar la distribución de salud-enfermedad en la colectividad, como plantea la epidemiología convencional, sino que debe contribuir también al análisis de los profundos determinantes de este proceso salud-enfermedad. ¿Sí? En las relaciones entre categorías complejas, como son las sociales, no puede hablarse de causa en el sentido convencional. Lo dice Mario Rober en el año 93, es necesario hablar de explicaciones. ¿Sí? Fíjense para la pandemia. En las relaciones entre categorías complejas, no sé qué hay más complejo que una pandemia en salud, ¿no? Y yo quiero explicarlo a causa del coronavirus. La causa en sentido convencional puede ser el agente patógeno, pero yo necesito hablar de explicaciones. Y una explicación se vincula a un efecto, es decir, el problema que genera, porque hay una relación de determinación entre este agente causal, entre el huésped susceptible, entre el medio ambiente. Esa relación lineal que nosotros estudiamos en preventiva, como una relación unicausal, que después, si ustedes quieren, se amplía con la teoría de la multicausalidad. Hoy la ponemos en cuestión y decimos, nosotros tenemos que analizar la determinación social y buscar el efecto problema y a partir de ahí generar explicaciones. El condicionamiento, dice el tercer punto, significa que un hecho le pone condiciones a la existencia o la eficacia de otro. Esto para que pensemos por qué fracasan algunas acciones en pandemia. Yo después le he pasado ahí a los docentes un artículo que salió en página 12 de un antropólogo, sociólogo, que explica qué nos pasa con esta situación. ¿Y saben qué nos pasa? Lo que nos ha pasado a todos y cada uno de nosotros. Lo primero que nos sucede es una negación. A mí no me va a pasar. Hasta que nos pasa o pega en el palo, le pasa a algún familiar, a algún conocido, a algún miembro del equipo. De hecho, ya pasó. Y lo otro es, seguramente a mí no me pasa, sí le va a pasar al otro. Es la transferencia. Ellos se van a ver afectados, seguramente. Esa negación nos lleva a tomar acciones erróneas en torno a cómo debemos movernos frente a esta situación. Entonces, cuando uno trata de moverse en estos espacios de determinación, de buscar la explicación a los problemas de salud de la comunidad, el enfoque está ubicado en estos espacios, de lo singular, que es la persona y su historia familiar, lo particular, ¿sí?, que están los grupos familiares, sus estilos de vida, lo general, el contexto sociocultural y estructural. Fíjense la flecha de los costados, con sus determinantes y sus condicionamientos. Ese marco teórico es lo que nosotros intentamos ejecutar en este espacio territorial con sus 13 centros de salud, una asistencia pública, un hospital de día para pacientes con trastornos de salud mental, que es el único municipal que hay en la provincia, y un hogar de ancianos o de adultos mayores, ¿no? Pero les decía, con esta particularidad de la educación permanente en servicio, que afianza el aprendizaje en el contexto del servicio. Por eso un mensaje central que yo quería transmitirle al grupo de residentes y de docentes es que no dejemos nunca de contextualizar cada una de las actividades que realicemos en relación a las prácticas y el trabajo del equipo de salud. Entonces, aún no siendo residentes, todos los equipos de salud
de todos los servicios que recién mencioné, se reúnen periódicamente en lo que denominamos un horario protegido de 2 horas semanales para analizar y resolver los problemas del quehacer cotidiano, con el objeto de mejorar actitudes, conocimientos y habilidades. Es decir, la capacitación en el espacio y en el contexto de la práctica. Por eso digo, el residente podría convertirse en un agente que lleve, en un agente vector, si ustedes quieren, que lleve este proceso de educación permanente a todo el equipo de salud del municipio, y que esta actividad se realice no solamente por Zoom con todos los otros compañeros de residencia o con la actividad que yo tengo de mi portafolio, sino que yo los haga participar a todo el equipo interdisciplinario, que haga participar a la comunidad, y que este proceso de aprendizaje, de enseñanza, aprendizaje, de ida y vuelta, digamos, entre lo que uno va conociendo y lo que puede aportar, lo hagamos entre todos. Bueno, y siempre utilizando, que yo creo que esta es la herramienta que también se utiliza en la residencia, que es el portafolio, ¿no? Donde yo tengo los principales elementos o herramientas con datos y documentos que surgen de mi propia reflexión y análisis. Y ahí en Villa María, todo esto nosotros lo certificamos por la universidad también, ¿no? Y el equipo de capacitación, a través del aula virtual de la universidad, va certificando todo este proceso y entrega una certificación final, ¿no? ¿Y en qué ponemos énfasis? En estas líneas de cuidados integrales, ¿no? Entonces, cuidado integral de la mujer embarazada, cuidado integral del niño, poniendo especial énfasis en inmunizaciones, gestión colectiva de las acciones de cuidado, cuidado integral del adulto y dentro de esto enfermedades crónicas no transmisibles, cuidado integral de la mujer, cuidado integral de la salud bucal. En realidad tenemos 11 dispositivos que hemos escrito entre todos y han sido publicados en un libro de los cuidados integrales para la ciudad de Villa María. No quiere decir que no existan libros de cada uno de estos ejes que estamos planteando, pero sí está bueno, como equipo de salud en cada localidad, tratar de escribir nuestros dispositivos y ponernos de acuerdo sobre cuáles son las acciones prioritarias. Y tomar este modelo de las distintas etapas del ciclo vital e incluso el de gestión colectiva de las acciones de cuidado, donde destacamos la interdisciplina, la intersectorialidad, el monitoreo participativo de la comunidad, ¿sí? Entonces, cada CAPS, cada centro de salud y la asistencia pública participaron en la elaboración de estos documentos, que primero fueron 11 dispositivos chiquitos y después se transformaron en un libro donde están todas las acciones propuestas por los propios equipos interdisciplinarios de salud para la ciudad. ¿Por qué les cuento esto? Porque me parece bueno ir dejando escrito estas cuestiones como parte también de la historia que nos toca transitar, porque estos cuidados integrales tienen que ser elaborados y propuestos en este contexto de pandemia, ¿no? Pues ahí tienen todos los dispositivos que yo les decía recién. Está el del hospital de día, el de salud mental, un consultorio inclusivo, donde tenemos el dispositivo de diversidad, que es el primer consultorio para personas trans de la ciudad. Yo creo que ahora ya hay otros, pero en su momento, hace 5 años, lo pusimos en marcha, y bueno, tenemos más de 100 pacientes que asisten sistemáticamente, no solo de Villa María, sino de otras ciudades de la región, dispositivos de cuidados paliativos, los centros formadores, etc., ¿no? Quería llegar a este punto, ¿no? Planteado, fíjense, todas las acciones que uno tiene que desarrollar desde el primer nivel y desde la cual no tenemos que dejar de accionar, empieza a introducirse desde hace un mes este concepto a partir de algunas afirmaciones, ¿no?, que existían, fíjense, ya desde la década del 90. ¿Qué es esta contraposición? ¿Pandemia o sindemia?
Y Singer, que es un antropólogo y médico estadounidense, ya en 1990 dice, un enfoque sindémico revela interacciones biológicas y sociales que son importantes para la política de salud. Interacciones biológicas y sociales. Hace un mes aproximadamente salió una publicación en la revista Lancet, que es una revista de referencia internacional para temas de salud y enfermedad, que lo de COVID-19 se trata efectivamente de una sindemia. ¿Por qué? Porque en realidad los grupos más desfavorecidos, que más complicaciones y consecuencias tienen, son los grupos de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Como nosotros sabemos, la mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles está en los grupos más vulnerables de nuestra población. Y ahí volvemos al principio. Me estoy acordando yo de que frente a la sombra que significa la pandemia, de la cual tengo poco conocimiento, ¿sí? Y en lugar de abocarme a probar medidas terapéuticas que no tienen ninguna evidencia, que pueden beneficiar económicamente a algunas personas, pero que no tienen ninguna evidencia, ¿por qué no trato de identificar cuál es el grupo más vulnerable? De esto se trata la atención primaria, que en este caso son los pacientes portadores de enfermedades crónicas no transmisibles, de alta prevalencia, como la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, principal causa de mortalidad, identificarlos y tratar de lograr el mejor estado de salud posible y tratar de evitar al máximo el contagio por COVID. Entonces, cuarta pregunta, creo que ya llevamos 3 para anotar. ¿Tengo identificado yo cuáles son los grupos más vulnerables en mi comunidad? ¿Quiénes son los pacientes portadores de enfermedades crónicas no transmisibles sobre los cuales debemos accionar intersectorialmente para que no se contagien? Porque sabemos que si se contagian, son los que se van a complicar y eventualmente van a morir. Estamos generando conciencia en nuestros jóvenes, que son los principales transmisores asintomáticos, de lo que puede ser esta consecuencia, de que ellos van a contagiar a sus padres o sus abuelos, muchos de ellos portadores de estas enfermedades prevalentes, y que ellos son los que se van a complicar. Debemos actuar preventivamente, aún en este contexto de pico de casos que estamos teniendo en la mayoría de nuestras comunidades. Los test diagnósticos deben ser orientados no a las personas que tienen más posibilidad y facilidad de acceso, como sucede en la mayoría de los casos. Nosotros hacemos mucho más test en las personas que tienen cobertura de obra social que en las que no los tienen. En estos grupos que no lo tienen, tenemos que adoptar una conducta proactiva de búsqueda y captación, ¿sí? Y las acciones sanitarias para el tema de la pandemia son 2. Una es el aislamiento y otra es el diagnóstico frente a los test masivos. Testear, testear y aislar. Testear, testear y aislar. De todo lo otro no existe evidencia médica. ¿Sí? Y esto que estoy citando está publicado en la revista Lancet. Y hoy París y Londres vuelven a fase 2, por ejemplo, cuando habían liberado todas sus acciones. Entonces tengámoslo muy en cuenta, porque nosotros somos como equipo de salud responsables de las decisiones que tomamos, ¿sí? Y en esas decisiones, rápidamente, yo les quiero decir qué me preocupó a mí, que probablemente les haya sucedido a ustedes también, ¿no? Empezamos desde el Observatorio de Salud a mirar el tema de las consultas, y ustedes verán que en el mes de marzo, abril, cayeron notablemente. Y de 21.000 consultas, acá se ve mejor en este gráfico, ¿ven? Pasamos de 21.900 a 15.000 consultas en abril, y eso fue a expensas básicamente de enfermedades crónicas no transmisibles. Y eso es muy preocupante. Entonces nos reunimos con los equipos
y propusimos trabajar activamente en la búsqueda y captación de estas personas y hacer el seguimiento de manera activa y con recordatorios. Esto nos permitió que, por ejemplo, bueno, las atenciones de guardia bajaron notablemente, eso es increíble cómo ha disminuido, pero en el número control de embarazos, fíjense que en marzo había llegado a su número más bajo, pudimos después ir recuperando progresivamente hasta lograr estabilizarnos hoy en el número de cuidados prenatales, ¿sí? Y fíjense lo que pasó con enfermedades crónicas no transmisibles. Ahí ven en abril cómo la gente, claro, porque el mensaje que nosotros le dimos como equipo de salud fue: no salgan de su casa, no se muevan, quédense porque son un grupo de riesgo, pero claro, progresivamente se iban descompensando ellos, ¿sí? Entonces se entiende que yo, por prevenir COVID, ellos se fueron descompensando en marzo, abril, mayo, junio, y cuando viene el pico de la pandemia, el paciente diabético no tiene controlado su diabetes, con lo cual, si se agarra el virus, se muere. Fíjense cuando no pensamos de manera sincrónica o adecuada, digamos, en función de los tiempos, ¿no? En el caso de salud mental, miren lo que pasa. Progresivamente va aumentando el número y en este mes de septiembre último tuvimos un pico notable en la cantidad de consultas, ¿sí? Y esto pasó con las enfermedades respiratorias. Lo que hemos observado claramente es que cuando hay COVID no hay otras enfermedades respiratorias. No sé si les ha pasado a todos, pero esto creo que son datos generales para la provincia y el país. Estos son los propios de Villa María, ¿no? Entonces, en el 2019, fíjense la cantidad de casos de enfermedades respiratorias, está en rojo, y en el 2020 en verde, ¿sí? En cada uno de los meses. O sea que el COVID ha desplazado el nicho de enfermedades respiratorias a COVID-19, ¿no? Este es el número de atenciones del Hospital de Día Encuentro, que también tuvo un pico. Como les dije, todas las atenciones de salud mental se han visto aumentadas notablemente. Y sí ha aumentado mucho, por suerte, la vacunación, que es la acción sanitaria por excelencia. Ustedes saben que hay dos acciones sanitarias de las cuales hay clarísima evidencia. Son las dos acciones prioritarias o más importantes desde el punto de vista de la salud pública. Una es el agua potable y otra es la vacunación. Por suerte, con el tema de la pandemia desaparecieron los antivacunas y hemos logrado, por ejemplo, en vacunación antigripal, vacunar mucho más en el 2020, aún a esta altura del año, como un 40% más que lo que se vacunó el año pasado. Y así en general con todas las vacunas del calendario, ¿no? Y acá le paso un reporte COVID. Bueno, esto ya está atrasado porque es el 6 de octubre, hoy ya estamos llegando a los 2.000 casos, ¿sí?, de COVID-19, y una propuesta de cierre, si ustedes quieren, ¿no? Frente a todo lo que venimos hablando, yo tengo que tener como médico de familia una mirada poblacional y social y no individual y microbiológica de los problemas de enfermedad. Y ahí vamos a tener algún contrapunto con algunos especialistas que ven más lo infectológico, y que me parece bien que ellos se ocupen más de lo infectológico, pero yo tengo que tener una mirada más poblacional y social. Es un momento interesante porque nos muestra la importancia de los sistemas públicos de salud frente a las olas privatizadoras de los 90. Estos hechos están demostrando la necesidad de que haya sistemas públicos. Para el 70% de la atención la desarrollamos los sistemas públicos. Las organizaciones pueden y deben, agregaría yo, apoyar a las personas en todos los niveles, o centrarse en niveles específicos de empoderamiento para protegerse a sí mismo y a los demás contra el COVID-19. Empoderamiento quiere decir asumir como propia la responsabilidad de las acciones sanitarias. Los gobiernos de todo el mundo deben reconocer el valor de trabajar con los grupos sociales más desfavorecidos y fortalecer su capacidad
para ayudar a empoderar a las personas, las familias y grupos de interés. Aprender a vivir con COVID-19 segura dependerá de mantener baja la transmisión comunitaria y de mantener una alta responsabilidad social. Empoderar a otros en la sociedad es la forma más sostenible y eficaz de garantizar. Este era el mensaje que no es mío, son los puntos que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Sanitaria Panamericana, y son los puntos sobre los que centralmente tenemos que reunirnos con todos los sectores de nuestra comunidad y plantearlos. Hay un compromiso social, hay una necesidad de empoderamiento, hay que poder visibilizar que la movilidad que tenemos en muchas de nuestras ciudades va a hacer que el pico no baje, digamos. La inmunidad no se logra porque el 10% esté contagiado, ni el 20% ni el 30%. Tenemos que llegar a un contagio del 60% de la población, y ni siquiera eso lo podemos afirmar hoy, no hay ninguna evidencia. Fíjense lo que está pasando hoy en los países de Europa, están volviendo a cerrar todos sus movimientos, digamos, porque se ha producido un rebrote. Entonces hay que estar atento, empoderar a la comunidad, esperar que aparezca una vacuna, pero en el mientras tanto hay que mantener una baja transmisión comunitaria. Si liberamos la transmisión, los que se van a enfermar y morir son los más vulnerables, igual a los más pobres. ¿Sí? Bueno, este seguramente ustedes ya lo tienen, de definición de casos sospechosos. Bueno, estas eran las ideas que quería debatir con ustedes. Un poquito ver cómo en tiempo hacia adelante. Entonces tenemos un desafío de fijar una posición como equipo de trabajo, como red solidaria que somos para cada una de nuestras comunidades, con un discurso que sea claro, conciso, coherente, y que podamos compartir y decidir en conjunto también, ¿no? Que tenga como base el diálogo y el encuentro, pero que también ponga énfasis sobre que el derecho a la salud es el bien primordial, y a partir de ahí discutimos todo lo que quieran. Bueno, acá termino, Ana, no sé si quieren hacer alguna pregunta o consulta. Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta o retomar algún comentario de lo que fueron escribiendo, todos iban respondiendo las preguntas que vos ibas planteando para que vayamos pensando juntos. En general se coincidía en esto de los problemas de la derivación y que había como hoy, digamos, se priorizaba más todo lo que era COVID y se dejaba de lado los otros aspectos. Una compañera pedía si podíamos tener acceso a esos materiales de cuidados integrales de Villa María, creo que vos dijiste que había como un manual. Sí, eso yo lo voy a hacer, se los hago llegar en todo caso a través de Marisa, para que lo tengan, porque está bueno, pero lo importante más que tenerlo, es que se genere algo, que hagamos aunque sea un dispositivo, uno de cuidado integral de la mujer, o del niño, o de vacuna, o de lo que se nos ocurra, pero algo que quede en nuestra comunidad, en nuestro pasaje como residentes, ¿no? Y que no sea todo y únicamente con 19, por todo lo que hemos hablado recién, ¿no? Sí, Federico decía que está buena la idea de plantear en cada localidad cuidados integrales según el contexto y el trabajo del mapeo que ya han realizado. Bueno, ahí yo aprovecho, ¿no? Frente a esto que dice Federico, para comentarles algo que charlábamos ayer con el grupo docente. La prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, principal causa de mortalidad en el mundo, agravada exponencialmente por la pandemia COVID-19, la principal forma de prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles es actuar desde la etapa preconcepcional durante los primeros 1000 días de vida. Incluye 9 meses de embarazo y 2 primeros años. Son 1000 días en total. Lo que no hagamos ahí es muy difícil que lo corrijamos en otra etapa del ciclo vital.
En esto está trabajando muchísimo la Sociedad Argentina de Pediatría, porque hay clara evidencia que si yo logro un crecimiento y desarrollo adecuado del niño en esos 2 primeros años, la tasa de prevalencia de enfermedades crónicas disminuye dramáticamente. Y viceversa, si durante esos 2 primeros años el chico ha tenido trastornos de alimentación, sea por defecto, sea por exceso, las consecuencias van a ser en la edad media de la vida. ¿Sí? Entonces esto empieza a cambiar el concepto de integralidad de salud. Claro. Quiere decir que yo tengo que tener un programa activo de captación de mujeres para el cuidado prenatal, porque estoy garantizando calidad de vida en la etapa media y en la adultez de esa persona. Eso hay clara evidencia. Busquen ahora lo que se llama concepto DOA, en inglés, que es desarrollo de salud-enfermedad a lo largo del ciclo vital. ¿Qué es lo que nosotros proponemos teóricamente desde salud familiar o el modelo canadiense, ¿no?, de la Universidad de McMaster? Bueno, hoy existe clarísima evidencia publicada por la revista de referencia del mundo, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos, que uno tiene que hay un condicionamiento genético, pero además epigenético. No es que esto viene codificado. En los genes, entre un 20 y un 30%. La epigenética, es decir, los condicionantes medioambientales, en un 70 a un 90%. Si Algo, Marcelo Suárez quiere hacer algún comentario. Escuchamos. Dale. Hola, doctor, ¿cómo le va? Me pareció interesantísimo todo lo que planteó, muy bueno. Yo a raíz de la residencia en la que estamos, me faltaban algunas herramientas en cuanto a lo comunitario, lo social. Me acerqué un poco a la sociología, a leer un poco, a entender un poco más, a acercarme a esto de lo que plantea Freire del empoderamiento comunitario, de cómo acercarnos. Es difícil a veces en algunas comunidades que a pesar de que están cerca de Córdoba, son muy distintos en cuanto a la concepción social que tienen de la vida diaria, ¿no? Y el año pasado comenzamos a trabajar con esto de insertarnos un poco más socialmente, y se nota que nos faltan algunas herramientas que usted planteaba de la sociología, de intervenir con la comunidad, y está muy bueno lo que plantea como herramientas para poder asimilar eso en nuestra práctica diaria. Eso quería comentarle. Me parece muy bueno esto de plantear el empoderamiento, la ayuda, la educación a la comunidad, para que podamos también conocer cómo viven ellos y cómo poder ayudarlos también en lo colectivo, ¿no? No sé si me escuchó. Escuché una parte, pero bueno, escuché que te resultó interesante y que vos habías completado algunos aspectos de tu formación, que me parece muy bueno. Bueno, son elementos para el debate, me parece muy bueno. Sí, le agradezco mucho, estuvo muy, muy interesante, y bueno, me parece que está bueno tratar de implementar esto en la práctica. Bueno. Ahí Fede responde un poco que eso pasa un poco con la interdisciplina, que quizás nunca vamos a tener todas las herramientas, por eso la necesidad de trabajar en equipo, que un poco es la experiencia que estaban llevando a cabo ahí en Villa María. ¿Alguien más tiene algún comentario o algo que quiera? Marisa. Bueno, nos pareció, gracias Humberto, la verdad que Humberto es, además de un gran amigo, un referente en lo que es la especialidad y realmente un precursor de muchas instancias y muchas estrategias. Y la verdad que nosotros venimos trabajando, digamos, dentro de las estrategias con el espacio poblacional de cuidado, que ahí planteaban lo difícil que es y lo difícil que es como revertir estos modelos que centrados en la enfermedad, en el asistencialismo, pero siempre es importante tener en cuenta por qué la necesidad, que es un poco el marco teórico que dio Humberto, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que va a producir un verdadero cambio y una verdadera transformación en la salud de las comunidades, ¿no? Si nosotros sostenemos este modelo, que hoy nos volvemos como a encontrar presos, ¿no?, de esto de tratar de dar respuesta a lo emergente todo el tiempo y dejar de lado los problemas en realidad que tienen las comunidades, vamos a seguir repitiendo esto
sin poder avanzar como queremos, ¿no? Entonces, más allá de las dificultades, por eso nos pareció interesante que Humberto comente cómo se está trabajando y cómo se está llevando adelante estas estrategias en Villa María, para ver de qué manera uno puede ir copiando esos modelos y tratar de ir aplicando de acuerdo a las realidades de cada una de las comunidades, ¿no? Pero creo que hoy el desafío más grande que tenemos es tratar de volver a salir, de volver a retomar esto de nuestro espacio poblacional de cuidado, de ver qué está pasando con nuestras comunidades, de ver qué está pasando con estos problemas que han quedado de lado y de última son los que engloban la mortalidad de la población. Entonces, ver qué estrategias podemos tener para generar un cambio que todos necesitamos. Bueno. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Parece que no. Horacio ahí está levantando la mano. ¿Quién? Horacio. A ver, Horacio, activa tu micro. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Humberto. Adhiero a mis compañeros. Gracias, Marisa, también. De acuerdo con lo que decías. Y al menos lo que he notado en todos estos meses ya de pandemia, y de acuerdo al incremento de casos, y adhiero totalmente a lo que decía Humberto, creo que por ahí la parte más difícil, al menos en mi población, donde estoy yo, es lograr de alguna manera no sé si sería la palabra correcta, influenciar o modificar la idiosincrasia de la gente, donde el argentino en sí tiene, digamos, por naturaleza la reunión social y por ahí la imposición de normas nuevas y tan tajantes de no reunirse, creo que nos juega en contra a los que por ahí tratamos de prevenir, ¿no? De aplicar todas las medidas posibles para disminuir este efecto, digamos, rebote justamente en estas personas con estas enfermedades crónicas que dejamos de atender en cierto momento y que, bueno, como bien mostró doctor, bueno, han sido desatendidas. Pero simplemente quería decir cómo podría ser, para a ustedes que conocen muchísimo más que nosotros, cuál sería el hincapié, o por lo menos el puntapié, perdón, por dónde empezar para poder a modificar de alguna manera ciertas conductas, ¿no? Para mejorar justamente las estrategias. Bueno, ahí planteamos uno de los ejes, la participación de la gente. Nosotros pregonamos mucho la participación comunitaria, pero hay poca participación comunitaria en salud, y en general los médicos somos los más reacios a escuchar lo que la población nos está manifestando, porque creemos que sabemos todo. Y si el COVID vino a poner algo sobre la mesa, es que sabemos poco. Y justo las acciones que debemos tomar son acciones comunitarias, y eso nos desespera, porque queremos encontrar inmediatamente un tratamiento, y hasta que no salga la vacuna no lo tenemos, pero vamos implementando distintas alternativas que algunas parecen tener más efecto que otras, pero de las cuales no hay acabada evidencia. Pero yo después digo, ahora sí hay evidencia que si yo hago un cuidado prenatal adecuado, ese niñito tiene 70% menos de probabilidad de tener una enfermedad crónica no transmisible. ¿Se entiende? Eso ya hay evidencia, hay estudios realizados y hay metaanálisis, donde ya no es mi opinión o no es una perspectiva, no, porque ustedes son los médicos de familia, no, los pediatras del mundo están planteando esta situación, ¿sí? Y Cecilia Tejiano, que por ahí anda, me mandaba un cuadrito muy interesante, es ese que yo hoy tuve un día de loco, digamos, pero tenés distintas curvas. La que nos preocupa a nosotros, digamos, la que nos preocupa al sistema, que ya vimos que no es un sistema, sino un campo, pero lo que más preocupa es el número de casos de COVID. Fíjense que es lo que se notifica. Cantidad de casos de COVID, cantidad de recuperados, cantidad de fallecidos, ¿sí? Y la curva a mediano y largo plazo es que esta pandemia va a dejar una cantidad de pobres y de población vulnerable
y de consecuencias sobre la salud de las personas, fundamentalmente de las que tienen alguna enfermedad crónica, que logren pasar el COVID, digamos, que va a ser bastante serio, ¿no? Entonces, no es lo que yo miro la foto, sino tengo que desde salud pública tratar de proyectar la política, ¿no? Fíjense, una curva dice mortalidad y morbilidad inmediata por COVID. Esa la sé, ustedes la buscan en cualquier página del ministerio, de cualquier ministerio, de nación o de provincia, y lo van a encontrar. Pero hay una segunda curva, impacto de la limitación de recursos en urgencias que no son COVID. Yo le dije, se nos cayó al 10%, o sea, disminuyó un 90% la cantidad de consultas en la guardia. Entonces yo digo, ¿qué pasa con los pacientes que se están infartando? ¿No vienen más a la guardia? ¿A dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Viste? ¿Eran consultas innecesarias, banales? ¿Por qué teníamos 200 consultas por guardia de 24 horas y hoy tenemos 20, 25? Eso es para analizar, ¿no? En el caso de enfermedades crónicas cayó muchísimo el seguimiento que yo les mostré. Tuvimos que sacar a los equipos a buscarlos activamente para volver a esos niveles. Creo que el doctor Metrevian quería... Sí. El doctor Metrevian, sí, pidió la palabra. Pensé bastante si iba a pedir la palabra o no hoy, digamos. Sobre todo porque estoy ante un conjunto de especialistas que entienden de esto seguramente muchísimo más que yo. Pero que en la concepción debemos medir de que de alguna manera la debilidad estructural está en nosotros los docentes o los responsables de la salud pública. Cuando hablamos del modelo que queremos seguramente para los residentes, le pueden haber quedado dos mensajes. Primero, digamos, lo jerarquizado de tu disertación, Humberto, pero que a su vez también le crea digamos, el confrontar con la realidad de todos los días en cada una de las comunas, municipios donde ellos están trabajando. Y yo entiendo que ellos son el primer eslabón de un cambio de la salud en esos lugares y de un cambio conceptual de la medicina que están efectuando. Y que ojalá ellos sean los futuros docentes de una cadena interrumpida, de un proceso largo tiempo, que signifique cambiar la mentalidad de los políticos, en donde pagar significa gastar, y no es el concepto que ustedes me habrán escuchado de ahorrar, en el concepto de la formación del recurso humano que necesitamos. Segundo, en priorizar esos conceptos de salud que ustedes han dicho, que por ahí se cambian, porque seguramente que si yo hago la evaluación médica de quién va a tener el registro para conducir, es un elemento de ingreso, pero no un elemento de la pérdida del tiempo en lo que es la educación y la atención primaria y de estas enfermedades prevalentes no transmisibles, como vos explicabas, Humberto. Quisiera decirles que yo vengo trabajando desde el mes de marzo en lo que significa ir la docencia tras la política en salud. Y que uno tiene que tener en claro que los conceptos que te llevan en el día a distraerte en las urgencias te quitan del camino concreto que debe tener la educación, que es un camino paralelo. Si nosotros somos absorbidos en todo el tiempo frente a la urgencia, dejamos de planificar y de gestionar hacia el futuro. También tenemos que marcar que la realidad de estos municipios es muy diferente en el noroeste, al centro o al sureste de la provincia. Es decir, que cada uno de los residentes que está escuchando esto tiene una realidad social, sanitaria, totalmente diferente. Esto es lo bueno, porque tenemos que aprender, pero lo que tenemos que cambiar además en cada uno de esos lugares es que el médico que hace atención primaria es una parte del equipo que debemos formar en cada uno de esos lugares, para que se puedan aplicar todas las políticas que vos, Humberto, estabas definiendo, en concepto de lo que tenemos que definir. Entonces, si solamente nos limitamos a mirarnos en los residentes que estamos formando, sin ampliar el concepto de que ellos son el primer eslabón
pero que tenemos que ayudar a todos a educar a nuestros dirigentes políticos en que el concepto de salud va mucho más allá de que cubrir con un médico una necesidad legal, sino porque es el recurso necesario para cubrir un aspecto educativo, social y de salud, seguramente no vamos a seguir avanzando. Por eso yo creo que la mirada tiene que ser mucho más amplia. La mirada tiene que, probablemente tengamos que empezar a educar a nuestros políticos sobre todo aquellos que están en cargo en la comuna, y explicarle a ellos, para que entiendan a que nuestros residentes van a hacer el cambio futuro de la salud en esos lugares. ¿Cómo desde la dirección enfocamos el problema de la pandemia y de los cambios estructurales y los objetivos de nuestros programas de educar a nuestros residentes? Te digo que la primera etapa fue el menor riesgo y establecer las normas de bioseguridad que se deben cumplir, y ahí tenemos distintos tipos de denuncias en forma permanente. Prevenir la salud de nuestros residentes, prevenir la salud de nuestros colegas que trabajan en los hospitales, y también prevenir de alguna manera de que nosotros no seamos el vehículo de la infección de nuestros pacientes. Ese punto de vista fue cuando empezamos en el mes de marzo. ¿Qué entendimos ahora? Que habíamos transcurrido largos 7 meses de una experiencia sin igual, con todo lo que eso significa de lo bueno y de lo malo, pero que estamos en el probable pico de la pandemia, que no sabemos cómo va a terminar y cómo va a continuar. Entonces, como docentes tenemos la obligación de tener una mirada objetiva y educar a nuestros docentes que por prolongar una actividad no significa modificar, y que nosotros estamos en una etapa en que tenemos que tener la inteligencia de ser líderes, de conducir, ser creíbles para poder educar en el ambiente en donde seamos los líderes de los cambios. Hicimos, digamos, reuniones con este objetivo con los directores de hospitales. Hicimos reuniones con los comités de capacitación de los hospitales. Hicimos reuniones con los jefes de servicios que están a cargo de los programas docentes. Hicimos reuniones con las instituciones privadas que forman parte del aspecto asistencial en cada uno de los lugares, mucho menos en el interior que en Córdoba capital. Terminamos con el Consejo Asesor. Y vamos a continuar. Pero nosotros tenemos que tener claro que nuestros programas se tienen que adecuar a esta realidad sanitaria, sacar lo mejor y saber proyectarnos hacia el futuro con programas que ayuden a convivir con la pandemia que tenemos. Si solamente vamos a utilizar a nuestros residentes para cubrir los huecos asistenciales que necesitamos y nos fortalecemos a través de la tecnología y lo que se llame el programa educativo de ellos, sí vamos a terminar con lo que siempre hemos dicho, que la estamos utilizando solo como una herramienta barata para la atención de nuestros enfermos. Y el concepto y la responsabilidad que tenemos nosotros como docentes, si se quiere, por lo menos en la mía como dirigente, es fortalecer el concepto de que estamos educando y gestionando a los profesionales del futuro. Y que los profesionales del futuro no terminan solamente en la medicina ni en la atención primaria, sino en cada uno de los, digamos, de los profesionales del aspecto de la salud. Por eso es que cuando hablamos de interdisciplina, cuando hablamos de un trabajo interinstitucional, tenemos que tener el concepto claro, que estamos convencidos de que es así, y es lo que tenemos que transmitir para realizar el cambio con esto. Discúlpenme la extensión conceptual, pero creo que el tema daba para decir qué estamos haciendo en base a lo que Humberto está exponiendo, y para que no nos vayamos deprimidos hoy a casa, sino para entender que lo que ustedes están haciendo tiene debilidades estructurales y educativas, pero seguramente estoy convencido que con todo el equipo docente vamos a generar en ustedes el cambio de la salud que queremos, no para los grandes centros, sino para los pequeños centros
en donde no existen una realidad comparativa. Gracias y disculpen la extensión conceptual. No, está bien. Acá yo voy a tomar un comentario que dice Franco Flores, que cree que dice, leo, creo que en este momento estamos bloqueados y agotados con esta nueva enfermedad y va a llevar su tiempo poder hacer y lograr acciones integrales para el individuo, familia y comunidad. Y creo que, digamos, que un poco esta presentación ayudó para que podamos, en medio de este agotamiento, repensar esto de los cuidados integrales y acompañar mejor la formación en este momento sanitario tan particular. Y esperen que entraron como 13 mensajes. A ver. Bueno. Club de fan del doctor Metrevián. Gracias, doctor Metrevián. Gracias, doctor Metrevián. En Victoria, en mi práctica veo que el empoderamiento comunitario de alguna manera asusta al Ejecutivo. Bueno, esto dialoga un poco con esto del campo de la salud, ¿no? Y los actores, que decía Humberto. A ver, ¿qué más? Creo que estamos en el camino de pasar de la utopía a que algún día todo esto sea así realmente. Pero calculo que es un camino largo y con resultados a largo plazo. Quizás en el interior sea algo más ágil. No, Anita, hay discúlpame, ¿no? Es un camino largo, pero hay que empezar a caminar, como dice el profe Metrevián. Nosotros somos agentes de cambio, ¿eh? Médicos jóvenes, con todo el entusiasmo, en un espacio, bueno, nos abrieron las puertas en una comunidad. El desafío nuestro es la transformación. Si yo vengo a repetir el modelo que cuestiono, ¿y para qué me pongo en esta historia, digamos, no? Si por ahí hasta económicamente hay otras alternativas mejor, un compromiso también con una transformación del modelo. Y ahí cuando dicen, bueno, el Ejecutivo se asusta, digo, bueno, el intendente, los consejeros, está bueno si nosotros tenemos la posibilidad de iniciar mesas de diálogo. Lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar porque muchas veces nosotros damos por sobreentendido de que los concejales o el intendente entienden los conceptos. Y por ahí lo que hace falta es una reunión y que podamos explicar nuestro punto de vista. Cuando un intendente puede ver que tener todos los niños vacunados implica un ahorro económico muy importante para ese municipio, porque todas las enfermedades inmunoprevenibles no se van a presentar, bueno, pero alguien lo tiene que decir, y que la vacuna es un recurso gratuito que viene provisto por la nación, la provincia y que llega al municipio. Y que en muchos de nuestros municipios, a pesar de que tenemos el recurso humano, no logramos la cobertura de vacunación adecuada. Quiere decir que la nación hizo un gasto, la provincia hizo un gasto, el municipio está haciendo un gasto y no logramos el objetivo, que era que ese niño de 1 año de edad tenga todas sus vacunas al día. Y acá viene la paradoja. Argentina tiene uno de los mejores, si no el mejor calendario de vacunación del mundo, pero no logramos coberturas adecuadas. Y si habláramos de oportunidad de vacunación, mucho menos. Se justifica que en regiones de alta vulnerabilidad, como es el norte de la provincia de Córdoba, que tienen este recurso disponible como son las vacunas, no logren adecuadas coberturas de vacunación, cobertura y oportunidad, porque son poblaciones pequeñas, entonces podemos contar los niños con nombre y apellido. La principal acción sanitaria es tener a todos los niños vacunados. Ese tendría que ser como el primer desafío a plantearme en un modelo integral. Tengo el recurso, tengo la vacuna disponible y no lo hacemos. Claro. Porque estamos atendiendo ¿qué? ¿Estamos hisopando únicamente? Entonces, comparemos la importancia de una acción sanitaria y otra. El hisopado lo puede hacer cualquier agente preparado, digamos, no hace falta ser médico para hacerlo, ¿sí? El proceso de inmunización lo tiene que hacer el equipo, fundamentalmente la enfermera. Y nosotros como residentes tenemos que estimular a que esto suceda, ¿no?
Para poner un ejemplo, pero digo, podríamos poner 20 más. Bueno, vamos a cerrar con este mensaje de Silvia Miranda que esperemos represente el sentir de muchos de ustedes y muchas de ustedes. Dice, me llevo, entre muchos otros conceptos, que por lo menos hay que empezar con una o varias pequeñas acciones que ya es iniciar hacia un camino de cambio. A veces queremos cambiar muchas cosas porque nuestro campo de acción es muy grande, pero podemos ir paso a paso, empezar con una cosa. Está buenísimo, Ana, y para completar eso, un ejemplo que les puede servir. Yo siempre digo, en Villa María, en torno al cuidado prenatal, hubo un movimiento de mujeres gestionado por mujeres. No tuvo nada que ver el secretario de Salud ni la estructura sanitaria. Fue poner en debate de las mujeres la importancia del cuidado prenatal. Y corrió como reguero de pólvora. Entre ellas mismas fueron promoviendo, y hoy tenemos esa alta cobertura en cuidados prenatales, gracias a que las mujeres se han empoderado de la importancia que tienen, ¿no? Bueno, eso, muchas gracias por la invitación y seguiremos en contacto. Sí, muchas gracias. Después subimos los materiales al aula virtual que nos compartiste vos también. Y vamos a subir la grabación al canal de YouTube de la formación.